En primer lugar, agradecer a los panelistas a nombre del 14º encuentro de las organizaciones de la sociedad civil, agradecer la presencia del público y a manera de introducción decir que este es un tema muy actual y de connotaciones trascendentes. Quiero empezar introduciendo el asunto con una expresión de Marcelo Debrecht, que decía que si él se pondría a hablar, tendría que acondicionársele las cárceles de América Latina, porque van a ir muchos presidentes a ella. Y fue verdad. En este momento tenemos en prisión a un presidente brasilero, a un vicepresidente ecuatoriano, a un expresidente de Guatemala, en fin, una diversidad de políticos, lo que demuestra que, siendo la corrupción un elemento endémico en América Latina, sin embargo no alcanzó nunca los niveles que ha alcanzado en este periodo y en esta época. Niveles que a veces aparecen tremendamente obscenos, discúlpenme esta palabra, que socavan los principios de la democracia y que nos están haciendo reflexionar sobre cómo entenderla y cómo comprenderla cuando hay poderes que se colusionan desde el sector privado y el sector público, cuando en el mundo internacional y global circulan capitales financieros productos de la corrupción y el narcotráfico que llegan a alcanzar casi el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, lo cual es alarmante y que plantea unos desafíos de gran magnitud. Dicho esto, tenemos un panel de lujo, un panel que está trabajando día a día sobre estos temas y en primer lugar quiero ceder la palabra a Delia Ferreira de Transparencia Internacional sede Perú, quien nos va a dar su primera apreciación y su conferencia inicial, sobre la cual cada uno de los panelistas luego comentará. Delia. Gracias, Paul. Y una primera aclaración, yo soy presidenta de Transparencia Internacional a nivel global. Nosotros tenemos capítulos en más de 100 países del mundo. Nuestro capítulo en Perú es Proética, pero Proética habla por Proética y es el capítulo que se ocupa de la realidad peruana. Yo tengo un sombrero global, digamos, y a eso me voy a referir. Y agradezco muchísimo la invitación y me parece muy interesante la idea de vincular la lucha contra la corrupción con la ética, porque habitualmente ese no es el enfoque. Incluso hay muchos que cuando uno pretende hacer esta vinculación responden diciendo, bueno, pero este no es un problema de moral o de ética. Y en la conversación, por lo menos desde mi punto de vista, voy a usar esos dos términos como sinónimos, aunque desde el punto de vista filosófico estricto no son lo mismo, pero para el entendimiento común me parece que los podemos usar así. El panorama de la corrupción que pintaba Paul realmente es muy preocupante en el mundo y en nuestra región. De acuerdo al índice de percepción de corrupción que Transparencia Internacional publica cada año, hay más del 69% de los 180 países evaluados en el último índice de percepción. Más del 69% está por debajo de la mitad de la escala que mide la percepción sobre cómo es de transparente el sector público de cada país, en una escala donde 100 es percibido como transparente y 0 es percibido como altamente corrupto. En esa escala de 100 a 0, más del 60% de los países está por debajo de 50. Eso significa
que más de 5 billones de personas en el mundo viven hoy en contextos de gran corrupción. De gran corrupción que adopta distintos formatos, desde la pequeña corrupción que hace que estos ciudadanos vivan expuestos a que para obtener un certificado que necesitan, un lugar en la escuela, una identificación, se vean expuestos al pedido de una coima o de un soborno, o en el caso de las mujeres, a una extorsión sexual, y esto es la realidad en muchos países del mundo, o por darles casos concretos, niños de 7 años en algún país de Asia, para obtener una buena nota en una prueba, tienen que darle a sus maestros una tarjeta para que carguen el teléfono. 7 años y tienen que llevar una tarjeta de teléfono para que el maestro les ponga una buena nota. Eso es la pequeña corrupción, pero imagínense el efecto que tiene eso en la cultura de esos niños. Pero también esa cantidad de personas vive expuestos a los resultados de la gran corrupción. Y empezábamos mencionando nada menos que a uno de los protagonistas de escándalos de gran corrupción en Latinoamérica como Odebrecht. Y esa gran corrupción, aunque aparentemente no tiene una relación directa con cada una de las personas que vivimos en los países donde ha operado una firma como Odebrecht, somos todos víctimas del producto de esa corrupción que ha hecho que el dinero que tenía que ir a educación, a salud, a desarrollo, haya ido a bolsillos personales o campañas políticas en todo caso. En América Latina solo hay 3 países que están por encima de los 50 puntos, que son Uruguay, Chile y Costa Rica. El resto estamos por debajo. Perú, por ejemplo, obtiene 37 de los 100 puntos posibles. Para nosotros en Latinoamérica esto es un desafío que debemos enfrentar en forma conjunta, porque si más de 6 billones de personas viviendo en contexto de corrupción no es un problema de derechos humanos, yo no sé qué es un problema de derechos humanos. Y esa conexión de la lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos humanos es algo que a veces se pierde de vista y es un tema central en la preocupación de Transparencia Internacional al menos. ¿Cómo hemos enfrentado el problema de la corrupción? Hasta ahora ha prevalecido un enfoque racional, un enfoque que apuntaba a la generación de una infraestructura institucional y normativa adecuada para luchar contra la corrupción. Transparencia Internacional cumple este año 25 años. Hace 25 años, cuando empezamos, no había convenciones internacionales, ni regionales, ni sectoriales, ni había leyes de acceso a la información, oficinas anticorrupción, estándares globales. Eso se ha construido a lo largo de estos 25 años. Hoy tenemos la Convención de Naciones Unidas, en nuestra región la de la OEA, tenemos la Convención de la OSD contra el soborno en el extranjero, tenemos leyes en los países, tenemos oficinas anticorrupción, tenemos mecanismos internacionales, tenemos estándares, y sin embargo la corrupción sigue siendo un fenómeno prevalente. El segundo aspecto fue la preocupación por los incentivos. Entonces, todo consistía aparentemente en crear los incentivos normativos o económicos que fueran suficientes para frenar la corrupción. Y yo creo que esto nos lleva claramente al problema de la integridad personal como la última barrera anticorrupción. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes roban, defraudan o falsifican firmas? Bueno, qué tranquilidad, no hay ninguno acá. Siguiente pregunta, ¿ustedes no roban, ni defraudan, ni falsifican firmas porque hay altas chances de que los van a detener, que los van a encontrar, o porque la pena en el Código Penal es muy alta, o porque los van a echar del club al que pertenecen?
¿Esas son las razones por las que no roban ni defraudan? No. Entonces la razón probablemente es porque les parece que robar, defraudar, falsificar está mal. ¿Están de acuerdo con eso? Están de acuerdo. Bueno, esa es la pregunta clave y esa pregunta nos lleva directo al problema ético. Lo que se ha perdido en nuestras sociedades son los consensos éticos básicos, aquellos que hace muchos años permitían que dos personas hicieran un acuerdo, se dieran la mano y eso bastara. Porque cuando se rompen los acuerdos fundamentales entre lo que está bien y lo que está mal, el problema es que perdemos confianza. Perdemos confianza en las instituciones y lo estamos viendo, pero también perdemos confianza interpersonal. Cuando muchos leen los resultados del Latino Barómetro o de la encuesta La Pop de la Universidad de Vanderbilt sobre confianza en las instituciones, llegan hasta la institución que generalmente es la que menos confianza despierta, que son los partidos políticos. En algunos países, menos aún que los partidos, se confía en los congresos, pero hasta ahí llegamos. Y muchos no siguen el análisis para el siguiente rubro, que es la confianza interpersonal. En Latinoamérica la confianza interpersonal es menor todavía que la confianza que nos merecen los partidos políticos. ¿Se imaginan lo que significa en una sociedad semejante disrupción de la confianza social? El efecto devastador que tiene en la construcción de un destino común. Entonces no es cuestión solo de los incentivos o de las normas, es cuestión de que nos pongamos a trabajar en la reconstrucción de esos principios éticos básicos que nos permiten distinguir lo que está bien y lo que está mal, lo que nos parece justo, y eso requiere todo un entrenamiento. En última instancia, y lo decía bien Paul, la corrupción es como el tango, necesita dos: el que paga la coima, el que ofrece la coima, o el que la recibe y la ha pedido antes. Y ese tango, en última instancia, más allá de las normas, los incentivos, el código penal y todas las sanciones que se puedan inventar, en última instancia, la barrera es que uno de esos dos diga: no, yo no juego ese juego. Y lo dejaría acá, si quieren, para después seguir conversando. Una pregunta importante que sale de tu exposición es, en realidad, las prácticas. De pronto las prácticas éticas son las que permiten lo que tú señalas, de ir generando una cultura de transparencia, una cultura de ética a nivel global, porque si bien es cierto, el concepto de moral es un concepto mucho más amplio, más global, la ética ya nos lleva a lo social, y cuando nos lleva a lo social nos lleva específicamente a prácticas. Entonces, yo quisiera hacer una consulta de acuerdo a lo que tú has expuesto, Faud, que nos hable un poco sobre el tema, cuál es su visión sobre las prácticas éticas en la sociedad. Gracias, Paul. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Delia ha hecho una exposición bastante clara del fenómeno de la corrupción, de los indicadores que manejamos todos los que estamos alrededor del tema ético y la lucha contra la corrupción. Pero yo quisiera hacer un comentario sobre lo que es la validación social y la presión de grupo, que tiene que ver con el comportamiento. Se ha estudiado muchísimo respecto al tema de cómo la sociedad se contagia, puede contagiar lo bueno como puede contagiar lo malo. Hay una experiencia, hay una anécdota de Winston Churchill en donde invita a unos empresarios en Inglaterra a tomar el té y él hace un movimiento, su té le echa la taza del té, le echa el platito y todos lo miran y lo siguen. Y todos los empresarios, que era un grupo de 8 personas, el té le echan al platito. Y luego Winston Churchill se agacha y lo pone en el piso para que su gatito
tome el té. Y todos al mismo tiempo, por un tema de validación social, creyendo que están haciendo lo correcto, entonces ponen el plato en el suelo y se dan cuenta que... Y después hay otro tema de la presión de grupo, en donde en India, ahorita tengo el nombre, se llama Mohammed Yunus, es el creador del banco, del Grameen Bank, donde tiene una cartera de créditos de 7.000 millones de mujeres en la India. 7.000 millones, 7 billones. ¿Qué son microcréditos? Forman grupos de 5 personas, 5 mujeres, les da un préstamo a cada uno dependiendo de sus posibilidades, pero el nivel de confianza, el nivel de recuperación de ese crédito es casi un 99%. ¿Por qué? Porque si una persona del grupo no cumple con pagar su deuda, el resto del grupo pierde. Entonces este tema de la validación social y la presión de grupo es muy importante, porque así como la presión de grupo puede darse para el bien, la presión de grupo puede inclinarse para el mal. Y cuando las instituciones son débiles y cuando existe una corrupción sistémica, las personas que están, tanto en el sector público como privado, dependiendo del ambiente, van a seguir la presión de grupo. Por lo tanto, este es un estudio científico que se ha hecho en donde puede ser el punto de partida para gestionar el cambio. Yo tenía en mi documento que había entregado a la organización, pensaba yo si la ética en la lucha contra la corrupción es ficción o realidad. Porque para pasar de la ética a la anticorrupción tenemos que pasar por varios procesos y fenómenos. En ese sentido, por eso la validación social puede ser como un cuchillo. Con un cuchillo podemos hacer un buen cevichito, un buen cortadito, ¿no es cierto? Pero también puede matar a una persona. Entonces, lo dejo ahí. Yo creo que podríamos hablar también en un momento siguiente sobre la escalera de la moralidad, porque también tiene que ver con el fenómeno del cambio. El cigarro, por ejemplo, ya para terminar. El cigarro pasó por el fenómeno de la escalera de la moralidad de Colbert. No sé si lo conocen. Primero uno deja de fumar por miedo, ¿no es cierto? Le meten miedo a la gente, le meten miedo, el castigo, el cáncer, la muerte, y después el cigarro se volvió como una forma de pertenecer a un grupo que no fumaba, ¿no? Entonces la necesidad de pertenencia. Pero luego cuando llegamos al nivel de que el cigarro mata, o sea, atenta contra la vida, la gente ya es en automático, ya no fuma, igual que el cinturón de seguridad. En ese sentido, creo que hay que trabajar en varios aspectos, no solamente en la sanción, como bien lo hemos mencionado, lo ha mencionado Delia, en los procesos de cambio cultural, sino es un fenómeno muy complejo que puede llegarnos a conclusiones muy interesantes. En relación a dos cosas subyugantes que se han dicho aquí. La una, por Delia, en el sentido de que la corrupción no es solo un asunto público, en el sentido, o estatal más bien, o gubernamental, sino que es un tema que atañe también a la sociedad y lo que llamaba ella la pequeña corrupción, esa pequeña corrupción que invade el cuerpo social. Tomando eso y lo que acaba de decir Fuad, esta presión de grupo por el bien, mi pregunta sería al siguiente panelista, a José Sachi, ¿qué rol o cuáles son los mecanismos o cómo debía emplazarse la sociedad civil organizada con relación a este tipo de comportamientos que de alguna manera están socavando culturalmente a la sociedad desde sus propias bases, ¿verdad? Desde lo cotidiano, ya vemos así, ¿no? ¿Verdad? ¿Y cómo miras esta estrategia que pueda poner presión hacia el bien, teniendo en cuenta que secularmente ahora los filósofos están hablando de una lucha del bien y el mal, secularmente,
el ascenso del mal y, por supuesto, la posibilidad de que la sociedad pueda contrarrestar a través de comportamientos éticos y comportamientos a hacer bien. ¿Cómo miras tú el rol de la sociedad civil en este sentido? Para ti, José. No, para José. Gustavo, para Gustavo, sí, pues está bien. Gustavo, es que estás José aquí, para Gustavo. Disculpa. José hablando. Sí, es que había un cambio. Bueno, buenas tardes a todos y todos. Discúlpenme por mi español, voy a intentar mi mejor acá con vosotros. Yo puedo traer una visión desde Brasil, una perspectiva desde Brasil, que como todos saben, está inmerso en casos de corrupción y no es de hoy, es de mucho tiempo. La corrupción en Brasil no parece ser una cosa disfuncional. Por al contrario, ella es absolutamente funcional para un modelo de Estado oligárquico, patrimonialista, clientelista y lleno de privilegios que nosotros tenemos erigido desde el sistema colonial y por tanto aún convivimos con eso hasta hoy desde entonces. En términos de una cosa que tenemos vivido en Brasil en términos de movilización social es que ha cambiado difícil el combate de la corrupción, es que actualmente tenemos en Brasil una izquierda extremamente refractaria a cualquier avanzo de medidas anticorrupción en Brasil, una izquierda en una posición muy defensiva, en que un discurso que asocia la lucha contra la corrupción exclusivamente a una persecución política contra un gobierno popular, y por el otro lado, la derecha que asume a pauta, el tema, captura la agenda, pero con una indignación selectiva, creyendo que esas prácticas son exclusivas de un partido, mismo con políticos importantes de partidos asociados a la derecha también siendo arrestados en actos por corrupción. Y peor que eso, asociando la lucha contra la corrupción a una agenda autoritaria y absolutamente retrógrada. Entonces, es bien ahí donde nace también el fenómeno de, por ejemplo, lo que estamos viviendo ahora en Brasil. Tenemos elecciones en 3 semanas. El fenómeno de Jair Bolsonaro, que se asienta mucho en la cuestión de anticorrupción. Entonces, la disputa, el debate de medidas anticorrupción queda comprimido entre esos dos polos en Brasil ahora, lo que nos ha llevado a un debate más saludable y con proposiciones más prácticas y efectivas. Muy bien. François. Gracias. Yo creo que el problema de la lucha contra la corrupción es que es un problema multifacético, ¿no? Me gustó mucho tu recuento de que hubo primero un enfoque racional a través de la institucionalidad, la normativa, los estándares, los instrumentos, después buscando incentivos, ¿no? Llegamos a la ética, pero la ética no va a resolver absolutamente nada, porque yo como buen profesor de ética sé muy bien que nadie puede infundir la búsqueda del bien en el corazón de nadie, ¿no? Y que efectivamente es muy contextual también. Entonces, siempre es la gallina y el huevo, ¿no? Entonces, lo que necesitamos son personas éticas,
Sí, pero las personas funcionan en modo ético en un contexto ético, ¿no? Entonces, siempre que buscamos, si es institucional, vamos a lo personal, si es personal, tenemos que volver a lo institucional. Lo cierto es que nadie echa un papel en el piso cuando visita un museo. Todo el mundo lo hace cuando está en el estadio de fútbol, ¿no? El chofer de bus asesino de Perú, cuando pasa la frontera hacia Chile, uno de los pocos países que tienen buenos récords en la encuesta de transparencia, se vuelve el conductor más pulcro, ¿no? del mundo. Milagrosamente, el mismo chofer, el mismo conductor con su mismo vehículo. Y eso lo sabemos bien, ¿no? Que funcionamos en contextos, por eso la presión del grupo es también muy importante. Pero ¿qué hacer con eso? Pues tener un enfoque multimodal y multifacético, porque tenemos por un lado una cultura del compadrazgo, que la vemos muy bien en nuestros audios en el Perú, hermanito, hermanito, compadrito, hermanito, ¿no? Todos esos grupos de poder son todos hermanos, compadres, ¿no? En Brasil tienen para los enemigos la ley, ¿no? Para los amigos todo, ¿no? Entonces, esa es la cultura del compadrazgo, la ética del compadrazgo, cuyo valor esencial es la lealtad, ¿no? Es una ética de la lealtad, ¿no? Entonces, tú me apoyaste, yo te voy a apoyar, mañana nos vamos a apoyar porque somos hermanitos, ¿no? Esa cultura del compadrazgo responde también a un fenómeno que debemos resaltar, es la ineficiencia de nuestros estados. Los servicios públicos son pésimos. El hospital funciona mal, el colegio público enseña mal, la justicia no se imparte. Cuando voy a una oficina para obtener un papel, me mandan a dar la partida de nacimiento de mi bisabuela, ¿no? Para tener una autorización de algo. O sea, muchas normas perversas, mala capacitación de nuestros funcionarios públicos, ¿no? Y mal servicio en general. Entonces, ¿a quién acudo? A mis compadres. Si mi hijo se enferma, yo no voy a confiar que el hospital lo va a hacer bien. Llamo a mi compadre médico, no te preocupes, hermanito, yo lo voy a hacer entrar primero, ¿no? Entonces, esto se responde también. Y se responde con el desprecio general al bien público, bien entretenido por la cúpula de los empresarios, ¿no? De los grandes empresarios ferozmente antiestatales en nuestros países latinoamericanos. Hay que resaltarlo porque ese es un fenómeno, ¿no? Y obviamente no hay corrupción del sector público si no hay plata del sector privado, y qué decir del lavado de dinero, toda la plata de la corrupción. Y con todo eso la desconfianza social. La desconfianza social que hace que cuando yo hablo con mis alumnos de sí, pues hay que alimentar la bondad en sí mismo, no mucho. Yo digo a mis hijos, no seas demasiado bueno, hay que desconfiar, ¿no? Y enseñamos la desconfianza social como modo de supervivencia en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, esos 4 elementos los debemos atacar juntos, porque no hay solución milagrosa, sino ya estaría encontrada, ¿no es cierto? Tanto a nivel global como a nivel latinoamericano. Y debemos trabajar con todas las facetas que podemos trabajar. A mí me preocupa mucho el liderazgo que tenemos en Latinoamérica, que es un liderazgo de viejos, varones, machos alfa, blancos, ¿no? Y que deja muy poco poder a todos los que no he nombrado, ¿no? en esas 4 características, ¿no?
Y aquí yo creo que la cátedra, la universidad, el sector educativo debería tener muchísimo más trabajo para empezar a democratizar la gestión del conocimiento y de la acción colectiva. Me gustó mucho el panel de los jóvenes antes que nosotros. Eso me parece que es el espíritu de un encuentro iberoamericano para un nuevo liderazgo de la sociedad civil. Debería haber mucho más de esto. Y me preocupa que hablemos de la sociedad civil con tantos sectores excluidos de la conversa. Los jóvenes muchas veces, los grupos feministas, los grupos con opciones sexuales diferentes, los grupos indígenas, ¿no? Nuestros países son países donde cuando uno sale de la ciudad capital muy rápidamente se encuentra con grupos indígenas, y esa exclusión hace que efectivamente, ¿qué nos queda sino la ética del compadrazgo? Y si termino una sola frase. Si mi compadrazgo incluye a un médico, un policía, un juez, un fiscal y un ministro, estoy muy bien. Pero si incluye solamente a mis compadres campesinos como yo, estoy mal. Ese es el tema. Muy bien. Delia, pensando en el ámbito internacional, pensando en cómo generar una sinergia más global sobre este tema, ¿cómo miras tú la perspectiva de poder lograr que de alguna forma los organismos internacionales se conecten más con este tema, logren establecer plataformas que sean más difundidas, que logren llegar a los gobiernos y que de alguna manera puedan incluso tener un elemento un poco más moralmente coercitivo, o en el sentido de crear un marco un poco más referencial para que prácticas éticas en la relación de lo público y lo privado, y obviamente también dentro de la sociedad, se vayan interiorizando? Bueno, yo creo, primero comparto con François el sentido de que este es un problema multidisciplinario, multidimensional, que varía mucho en distintos contextos culturales. Incluso la forma de percibir la corrupción no es la misma acá que en nuestros capítulos de Asia-Pacífico, por ejemplo, muy distinto. O sea que nadie propone una solución unívoca como la solución mágica. Eso me parece muy interesante. Ahora, ¿qué pueden hacer los organismos internacionales? Obviamente, si los organismos internacionales practicaran ellos mismos algunos criterios éticos de los que pretenden imponer a los gobiernos muchas veces, sería un paso adelante. Por eso de la presión social que mencionaba antes Fuad. Ahora, yo creo que nosotros hemos pasado por varias etapas, porque la respuesta de las sociedades cuando lo que está sobreentendido no funciona es inmediatamente recurrir a la ley. Obviamente las normas morales me obligan en la medida que yo las acepto como tales, y las sanciones en mi remordimiento, y no hay ningún juez que me pueda imponer ninguna norma moral si yo no la acepto como tal. Entonces, ¿qué hacen las sociedades? Le suman el poder coercitivo de la ley. Y por eso es que empezaron a surgir normas en los códigos penales que lo que hacen es reflejar esas conductas en materia de corrupción como delitos penales. Esa es la primera reacción. Vamos a penalizar esto a ver si corregimos. Como eso no alcanza, porque sigue habiendo corrupción o sigue habiendo delito, entonces vamos a prevenir. Y ahí empiezan a surgir leyes como los códigos de ética o las leyes de ética pública, que es un poco, para un profesor como tú, es un contrasentido, porque estamos mezclando dos campos de la normativa completamente distintos. Y como eso tampoco ha dado todo el resultado que esperábamos, lo que estamos viendo ahora es un trabajo hacia la sanción efectiva. Y ahí es donde algunos organismos internacionales han avanzado un poco en algo más
duro que las simples convenciones, porque las convenciones están, como decíamos, los estándares están, las prácticas están recogidas. O sea que ese no es lo que nos está faltando. ¿Qué se ha visto desde organismos internacionales en la lucha contra la impunidad? ¿Qué es el problema final? Porque no ha habido sanciones o no ha habido sanciones específicas y fuertes y oportunas. En Argentina, por ejemplo, los procesos de corrupción, los procesos judiciales, pueden durar 24 años. Cuando se pone una sanción 24 años después de ocurrido el hecho, y encima la sanción es muy leve y por lo tanto el sujeto va a quedar libre, ya nadie se acuerda quién era ni qué caso de corrupción implicó su participación en este evento. Por lo tanto, el efecto social de poner límite a la impunidad no existe. En nuestra región hay dos ejemplos interesantes, difíciles de replicar. Uno es el de la CICIG en Guatemala. Esa es una comisión amparada por Naciones Unidas que investiga corrupción y trabaja de consuno con el Ministerio Público del país y con la justicia guatemalteca. Ustedes habrán visto lo que está pasando en estos días. El presidente Jimmy Morales, que asumió con una agenda de transparencia en contra del vicepresidente, la vicepresidenta y el presidente que terminaron presos, que también habían venido con una agenda de transparencia, porque la agenda de transparencia vende en las campañas electorales. Esta comisión ahora ha sido advertida de que a partir del año que viene no va a seguir, y además cuando la cabeza de la CICIG fue hasta Estados Unidos para dar una conferencia, el presidente, que ahora está siendo investigado por financiamiento ilegal de su campaña por esta misma comisión, decidió que no lo va a dejar entrar más al país. O sea que ahora estamos discutiendo eso. Esa comisión ha sido muy eficiente en la investigación de los casos, pero esa comisión cuasi internacional, porque no se incorpora en el esquema local de las instituciones nacionales, esa comisión pudo existir en el marco de los acuerdos de paz. No surgió para investigar corrupción, ese fue un desarrollo posterior. Surgió como una forma internacional de garantizar que esas partes en conflicto que se habían matado recíprocamente pudieran llegar a la paz. Difícil de replicar en otros países, porque por empezar, en muchos países eso se vería como una cesión de soberanía nacional y sería difícil de justificar. El segundo ejemplo es el de la MACI, que es la Comisión o la Misión Anticorrupción en Honduras. Y en este caso, esa comisión que quiso imitar a la CICIG de Guatemala, se creó bajo los auspicios o el paraguas de la OEA. La misión es similar, con un poco menos de poder que de investigación, pero tampoco ha resultado muy eficiente. Y esos son los únicos dos modelos que tenemos, porque en esa lucha contra la impunidad en materia de corrupción en Latinoamérica, además del modelo de organismos internacionales o protegidos por organismos internacionales, tenemos otros dos formatos. El de los campeones, y Brasil es un súper ejemplo. El juez Moro y los fiscales de Curitiba se transformaron en rockstars. De hecho, si en un estadio de un evento, y yo he visto las grabaciones, se dice, está presente el juez Moro, bueno, el artista pasa a segundo plano y Moro es la figura. Ese esquema de los campeones fue muy apoyado, y el propio juez Moro nos ha comentado, por la movilización popular. Igual que Mani Pulite en Italia muchos años antes. Él cree, cuando uno le pregunta, bueno, ¿esto es sostenible en el tiempo? Y él dice, no sé si es sostenible porque la movilización popular fue muy importante para hacernos sentir que estábamos en la buena cena. El problema con el modelo de los campeones
es que es muy fácilmente desarmable institucionalmente, porque depende de la persona o los equipos, y porque, por ejemplo, un juez en un nivel de primera instancia tiene su lapicera y es él el que firma. Yo lo puedo premiar con un ascenso y lo que hago es disolver su poder en un organismo colegiado de segunda instancia, y lo he ascendido, pero he disminuido su poder para lo que tiene que hacer. Y hay otras formas de determinar los campeones que son un poco más violentas, que también han existido y son un peligro. Y el tercer modelo es el modelo que tenemos la mayoría de los países, con jueces que son lo mismo que durante años miraron para el costado y de repente por algún cambio de situación política se despiertan. Y ahora son muy eficaces contra una corrupción que no es nueva, ni es de ahora, ni es que ahora tenemos las pruebas. Ahora están activos y están actuando, va para los fiscales y para los jueces esto de que se despiertan. Si no cambiamos las instituciones y garantizamos independencia, recursos y autoridad, estos jueces se pueden dormir de nuevo. Entonces tenemos que estar muy atentos porque la evolución parece ir en un sentido, pero mi gran preocupación en Latinoamérica es si esto es sustentable. Muy bien, Juan, tú tenías algunos comentarios al respecto. Me gustaría que con lo que ha dicho Delia tú puedas ampliarnos algo sobre la sostenibilidad de estos procesos. Voy a ser un poco provocativo y voy a apelar a los 7 años de experiencia que estuve como Contralor General de la República, enfrentando la corrupción en el Perú. Al final de mi mandato, llegué a dejar un documento, luego de la experiencia, en donde lo denominé los 7 ejes de la lucha contra la corrupción. Y ahí tiene que ver mucho con lo que han comentado François y Delia, en donde no hay una solución, pero yo le pondría un orden a los 7 ejes. Son 7 conceptos. El primero tiene que haber... Primero quiero decir que la corrupción en los países donde florece es porque es muy rentable. La corrupción no tiene costo. O sea, donde yo tengo mucho que ganar y poco que perder, por lo tanto, la corrupción florece. Sobre todo si se convierte en un sistémica y un comportamiento medianamente aceptable. Entonces, el primer tema tiene que haber liderazgo al más alto nivel. Pero no es el liderazgo de la boca para afuera, no es el liderazgo de asumir, vamos a luchar contra la corrupción como se mencionan muchos gobernantes y dicen y ganan las elecciones, sino un sentimiento de verdad. Tiene que nacer del líder la vocación de dedicarse a la lucha contra la corrupción. El segundo tema, el compromiso de todo del aparato, del Ejecutivo, y obviamente tiene que haber un sólido sistema de partidos políticos. O sea, en los partidos políticos se requiere que garanticen tener personas que tengan ciertas cualidades. O sea, no podemos tener un Estado donde hayan 3.000 instituciones, 1.875 provincias, municipalidades locales, en donde no hay ningún tipo de control, donde el financiamiento de los partidos políticos es dudoso. Eso es un tema. La legislación, la desregulación es muy importante. Mientras más regulación haya, más corrupción hay, porque obviamente somos muy hábiles. Entonces tiene que haber una gestión pública eficiente dirigida hacia el ciudadano. Y obviamente tiene que haber una decisión política del sector privado. O sea, yo no estoy diciendo nada que nadie lo sepa. Sin embargo, cada uno de estos elementos aislados no funciona. Y obviamente, y uno de los más importantes es crear una corriente de valores desde el colegio, desde la casa, crear personas. O sea, la ética es un concepto, pero lo que nos estamos olvidando es del sentimiento de que un país está compuesto por personas y que son personas que deberían ser consideradas nuestra familia. O sea, el concepto de nacionalismo mal entendido, yo creo que hay que retomarlo porque lo cívico, las personas, es el centro de la construcción de una nación emergente, poderosa y libre de corrupción.
Gustavo, si quieres ampliar con relación a la experiencia concreta de Brasil Sí, bueno. y todos los temas de ciudadanía, lo que acaba de decir Gustavo. Sí. Bueno, yo soy de RIFE en Brasil. RIFE es una asociación que reúne 140 institutos y fundaciones empresariales o familiares que movilizan recursos privados para proyectos sociales y muchos de esos proyectos son en parcería con el gobierno, sea en el nivel federal, nacional, estadual o mismo el propio ayuntamiento, ¿sí? Y bueno, por RIFE tenemos principalmente dos preocupaciones principales, que son no solamente dejar que haya una concientización por parte de las empresas, sino también por las propias institutos y fundaciones que tienen parcerías con gobiernos, porque en este relacionamiento con ellos respeten términos de integridad. Entonces, RIFE mantiene un conjunto de indicadores de gobernanza y transparencia de todos los 140 asociados en nuestro website. Y una otra preocupación que tenemos es que, por el otro lado, tanto cuanto posible es necesario fortalecer los institutos, fundaciones y otras organizaciones de la sociedad civil, lo más ampliado posible eso, para fortalecer la capacidad de monitoreo de la acción pública. Entonces, la sociedad civil también tiene este poder y debe hacer eso. Y de ese segundo punto desprende que tengamos una sociedad civil más autónoma y activa en condiciones de actuar en ese campo con firmeza. Bien. François, los procesos educativos son de larga duración. Incorporar prácticas en la ciudadanía, prácticas éticas, romper con eso que tú señalabas del compadrazgo, que en unos lugares tiene un nombre y en otros otro. Siendo estos procesos largos, sin embargo, en el mediano plazo, ¿cómo miras tú el tema de ir generando procesos a través de los cuales la ciudadanía se empodere y pueda exigir mayor transparencia en las transacciones entre lo público y lo privado, particularmente transparencia a nivel del sector empresarial y del sector público, y también, de alguna forma, de qué manera generar programas que en el mediano plazo puedan introducirse en el sistema educativo para fortalecer valores, porque según todos los análisis nos llevan a la conclusión de que los procesos educativos requieren de un muy largo tiempo para que puedan, pues, generar transformaciones. Qué buena pregunta. Yo diría que primero que no deberíamos hablar de ética, ni mucho menos tener cursos de ética. Y soy profesor de ética. De la ética no se habla, ¿no? En el libro, el Tao Te Ching, que es el libro más viejo del mundo, de Lao Tse, dice, cuando la virtud se fue, empezamos a hablar de virtud. ¿No? Es decir, si hablamos mucho de ética, porque la ética se fue. Entonces, esto creo que es importante porque desde la primaria, desde el colegio, desde las primeras situaciones de socialización del niño, hay que trabajar una emoción. Creo que lo que dijo Fuad es muy, muy importante. No solamente el aspecto sistémico, normativo, etcétera. Y creo yo que la digitalización es muy importante. La transformación digital del aparato estatal es fundamental. Es fundamental porque la Big Data pues produce los errores en los saberes de las personas que obviamente hace. ¿Y dónde sale ese dinero?
¿no? Y es la misma máquina, son los software que tienen que arrojar, ¿no?, a diario esas discrepancias entre lo que se ha declarado y lo que se tiene, ¿no?, o lo que se ha gastado en la campaña política, etcétera, etcétera. Entonces, hay un aspecto tecnológico que todavía estamos entrando ahí. Pero en el aspecto emocional hay que trabajar algo bien importante con los niños y los jóvenes, que es la belleza. ¿Por qué? Porque necesitamos crear un apego hacia el bien público, al mundo circundante que compartimos. Si amamos ese bien público, vamos a empezar a respetarlo un poco más, y aquel que no lo respetaba empezar a ser rechazado un poco más por la comunidad. Entonces, el desarrollo de la belleza, de la emoción, el biohuerto para los niños, ¿no?, a aprender a tener una zona del colegio donde ellos mismos plantan las plantas, hacen algo cariñoso con el otro, con la naturaleza, con la belleza circundante. Creo que es muy importante. Y eso sí, el sector universitario debe trabajar la investigación. Debe trabajar la investigación de lo que importa, es decir, realmente de todos esos temas que nos conducen a encarar las malas prácticas de las empresas, encarar las malas prácticas del Estado y realmente no tener miedo ni achicar la investigación a un ridículo propósito de publicación de artículos que nadie lee en revistas Web of Science en inglés, que nadie lee, ¿no?, y que no sirven para nada, ¿no? Hay una excelente, supongo que la han visto afuera en el foyer, hay un excelente estudio sobre la trata de personas en el Perú. Es muy lindo, es estético, tiene data importante, fue hecha por la Facultad de Derecho. Creo que por ahí va. Por ahí va el papel de los universitarios frente a los grandes escándalos de nuestras sociedades, ¿no? Delia, ¿qué comentario harías tú en relación a esta introducción que hace François de la tecnología y en la perspectiva de la divulgación de prácticas y de valores? Bueno, yo coincido mucho y creo que hemos dado una vuelta muy clásica. Yo empecé hablando de del bien o lo bueno y lo justo, y tú sumas la belleza, y si vamos a la filosofía clásica, lo bueno, lo bello y lo justo eran el eje de los valores, o el mismo valor incluso, ¿no? Y me parece que estamos volviendo a hablar de lo mismo, los valores y el valor del ejemplo, ¿no? Se aprende porque los líderes muestran un ejemplo, porque los padres muestran un ejemplo, porque la sociedad en la que vivimos muestra un ejemplo. En ese sentido, creo que una cosa que debemos estudiar no es solo lo que estudiemos en la escuela, sino qué influencia tienen, por ejemplo, los medios de comunicación o la propaganda en la transmisión de disvalores, brutales disvalores disfrazados de una propaganda muy efectiva, sin que esté consciente. Doy un ejemplo breve. Hace unos años la empresa Shell de nafta, de combustible, tenía una colección de autitos Ferrari, no sé si alguno se acuerda. En algunos países la propaganda era un teléfono que sonaba, un niño atendía en una casa, el padre estaba y hacía señas de que no dijera que estaba en la casa. Entonces, ¿está tu papá? No, no está. Y entonces el niño bajaba el teléfono y decía, si me compras el autito, le digo que no estás. Efectivamente, el padre le prometía el autito. El chico volvía al teléfono y decía, no, mi papá no está, no sé cuándo va a venir. Colgaban el teléfono y salían a comprar el autito. Eran menos de un minuto de disvalor tras disvalor tras disvalor. Y era la propaganda que entraba en nuestros hogares todo el día, disfrazada de una propaganda con algo lindo. Entonces miremos también esas formas paralelas de educación, que no son la educación
real. Pero me parece que estamos todos de acuerdo en que acá hay que trabajar en lo que yo llamo, para luchar contra la corrupción, la fórmula de las 4 I. Y necesitamos más información, más integridad, menos impunidad y menos indiferencia de la sociedad que manda el mensaje incorrecto o que normaliza la corrupción porque roban pero hacen, todos son iguales. O como me decían en Nigeria hace muy poquito, ¿usted sabe cuál es el lema cuando entramos al Estado? Esta es mi hora de comer. Imagínense lo que eso significa, si ese es el lema en la sociedad. Pero para no dejar sin contestar tu pregunta de las tecnologías digitales, yo coincido en que la herramienta tecnológica puede ayudar mucho en el monitoreo, el cruce de información, el compartir bases de datos en el Estado, el facilitar la transparencia, o sea, el acceso a esa información. Ahora, creo que es una herramienta y creo que fuiste Fuad quien dijo se puede usar para el bien y para el mal. Y me parece que dentro de las nuevas tecnologías hay algunas cosas en particular muy peligrosas para aumentar la corrupción o facilitarla. Por ejemplo, las criptomonedas, que facilitan la circulación rapidísimo del dinero por fuera del control. Por eso los bancos centrales del mundo entero están estudiando a ver qué hacen con ese fenómeno, sostenido con una tecnología que habrán escuchado que es la de blockchain. El blockchain, que es un sistema de bases de datos distribuidas en cadena, puede servir para muchas cosas, para el bien, pero también sirve para ocultar el origen del dinero y la circulación del dinero. Entonces, la tecnología por sí sola no es la panacea que va a solucionar todos los problemas de corrupción, como nos ofrecen algunas empresas especialistas en vender estos softwares. Bueno, se ha completado el tiempo. Difícil hacer una conclusión y un resumen. Ustedes, cada uno, han sido muy específicos y particulares en sus intervenciones. No me queda más que agradecerles por sus intervenciones inteligentes, por un lado, y por otro lado cargadas de mucho sentimiento, porque cada uno de ustedes, al expresar lo que han expresado, lo han hecho con sentimiento y con corazón. Creo que así lo ha sentido la audiencia. Muchísimas gracias a ustedes y gracias a todos los participantes.